Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. verdad. Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con todos. Somos la Iglesia Carismática Cristo Redentor de Aguada. Por su gracia y misericordia, somos parte del pueblo de Dios. Pero, ¿cuál es la historia de nuestra iglesia? ¿Cuál es su origen y raíces? ¿Con qué propósito Dios la estableció? ¿Y quiénes fueron los hombres que Dios usó como instrumento para esta fundación? Estas y otras interrogantes serán contestadas en este documental. Y la historia de la Iglesia Carismática Cristo Redentor será presentada a través de los testimonios de aquellos que conformaron su historia. La historia del movimiento carismático comienza en el año 1967. Comienza en la Universidad Católica de Duke en Pittsburgh, Pensilvania, y en la Universidad Católica de Notre Dame en South Bend, Indiana. Es allí donde grupos de profesores y estudiantes, cansados ya de llevar una vida religiosa y apagada y sin frutos, deseosos de tener una experiencia viva con Dios, experimentaron una asombrosa renovación espiritual acompañada de una manifestación de los carismas o dones del Espíritu Santo como nunca antes había visto dentro del seno de la Iglesia Católica. Debido a su dinamismo y poder, el movimiento carismático se difunde por todo el mundo y Puerto Rico no fue la excepción. El pueblo de Aguas Buenas sirvió como cuna del movimiento. Allí llegó la renovación carismática. Allí se celebran los retiros a los cuales asistían personas de todas partes de la isla. Aguas Buenas contó con Tomás Ford, un sacerdote redentorista, el cual dirigió a nivel nacional el movimiento carismático y quien tuvo un encuentro personal con Dios. Escuchemos parte de su testimonio. I didn't feel like I had had an experience, but immediately things changed in my life. There were 3 immediate changes that I didn't yet recognize as being what they had promised me. But my prayer life changed. It became richer. Christ was closer to me in my prayer life. Also, Scripture changed. Till that prayer had been said over me, Scripture was something that God said to other people thousands of years ago. But now Scripture was God talking to me. The third thing that happened was I got a new heart. Till then, I only loved Catholics. And God expanded my heart.
for all of his beloved. Pero el propósito de Dios era que este movimiento llegara hasta el pueblo de Aguada. Es así como Dios utiliza a un ex fraile católico. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Moisés Miranda Avilés. En estos momentos, pastor por la misericordia del Señor de la Iglesia Carismática Mal de Cristal. Primera hija de esta Iglesia Carismática Cristo Redentor de Aguada. Después de terminar mi escuela superior en la escuela Arsenio Martínez de la ciudad de Aguada, decidí ingresar a un seminario a la vida religiosa, un seminario que aún actualmente se llama Hermanos Obreros de María. Allí en España comencé el periodo de formación. Aquí muestro en la fotografía cuando yo ingresé apenas, cuando no tenía todavía ni los 18 años. Hicimos los votos de pobreza, castidad y obediencia, ese era uno de ellos. El periodo de formación duró 2 años y luego a los 2 años vino el momento más sublime para los varones en los seminarios o en conventos de varones y para las monjas en los conventos. Era el momento de desposarse con el Señor. Aquí en esta imagen pueden ver que hicimos 3 frailes los votos de pobreza, castidad y obediencia. A mí en ese acto sublime, donde aquello era tan precioso y tan precioso, porque a mí me decían que ahí era que se conseguía la santidad verdadera. Pero luego al transcurrir los años, me fui dando cuenta que allí acontecían situaciones, fui dándome cuenta de muchas cosas, pero yo amaba eso todavía. Pero qué lindo es el Señor, que en el 1970, en diciembre, regreso a Puerto Rico después de todos esos años a pasar una Navidad de acá con mi familia, pues no me dejaban venir porque temían que yo me quedara. Y cuando fui a las misas de aguinaldo, conocidas por todos ustedes porque todavía las dan, yo me quité la sotana y me fui con la ropa secular. Después estuve en cuanta parranda había, bailé, fiesté, bebí, hice tantas cosas porque no me veía ninguno de mis supervisores, no me veía ninguno de ellos. Ahora si uno le falla al Señor en algún momento, sabe que el ojo de Jehová está en todo lugar donde nos metamos. Alabado sea la gloria del Señor. Entré a la policía de Puerto Rico en el año 1971 y de ahí me designaron a la ciudad de Corozal. En unas fiestas patronales en Corozal vino un grupo de carismáticos de la ciudad de Orocovis que le dieron la oportunidad para uno de los días dar una vigilia. Y yo escuchaba esos cánticos tan bonitos y esos coros tan preciosos y yo jamás podía imaginarme que estuvieran dentro de la Iglesia Católica Romana. Alabado sea el nombre de Jesús. En el 1973 me trasladan a San Sebastián y en el 1974 comienzo a tener conocimiento de los carismáticos, que los habían ya en Aguadillo, los habían en Aguas Buenas, los habían en Quebradillo, los habían en unas cuantas ciudades de Puerto Rico. De igual manera, Dios estaba inquietando a otros al mismo tiempo, a que le buscaran en espíritu y en verdad. Es así como Andrés Pérez, Marcelino Pérez y Freddy Echevarría se dan a esa búsqueda. Hubo un momento en la vida nuestra donde Dios comenzó a hacernos sentir hambre y sed de Él. No pasamos por ninguna crisis. Estamos bien, hermano. Muy bien, muy tranquilos. Pero Dios utilizó instrumentos para provocarnos a nosotros. Provocarnos a mí, a Marcelino especialmente, para provocarnos a buscar a Dios. Y se acercaron los amigos testigos, se acercaron los adventistas, los católicos, pero que pues cada uno tenía una versión distinta de la palabra. Y un día nos fuimos y compramos una Biblia
Y yo dije, vamos nosotros a escuchar, a escudriñar esa palabra. Y comenzamos a tener sed y hambre de esa palabra. Y donde estábamos nosotros, comenzamos a pedir que se nos diera algo, que se nos explicaran unas cosas que teníamos dudas. Ellos no pudieron hacerlo, entonces nosotros comenzamos a escudriñar esa palabra de Dios. Marcelino, yo y después Freddy, que se unió conjuntamente con nosotros. Y comenzamos visitando unos cultos de oración, le decían círculos de oración, allá en Aguadilla. Nosotros comenzamos como hombres de palabra a predicar esa palabra de Dios. Muy pocos de nosotros, Freddy, Marcelino, yo, poco a poco entonces dejamos el ministerio de música allá en manos de Tadeo. Nos vinimos para Aguada. Acá estaba otro hombre que Dios había impactado profundamente, nuestro hermano Moisés Miranda, que Dios lo había impactado. Nos unimos. Fue como a la edad de 27 años cuando empezó a haber una preocupación bien grande en mi vida, porque mi vida en mi hogar, mi matrimonio y aún en la sociedad no era muy limpia, no era muy clara. Yo vivía haciendo todas aquellas cosas que me deleitaban y me gustaban en la carne, ¿verdad? Lo confieso ahora. Y eso me traía muchos graves problemas dentro de mi familia. Y llegó un día pues donde yo dije, esto tiene que acabar, esto tiene que ser diferente. Y entonces miré a Dios. Comencé rápidamente a preocuparme por acudir a la iglesia más a menudo, a ir al confesionario más frecuente. Y había comprado una Biblia y me la quería devorar. Esa Biblia yo me la comía desde Génesis y yo estaba todo el día, cuando no estaba trabajando, leyendo esa palabra. Ese fue el primer encuentro que yo tuve con la Biblia, nunca la había leído. Y eso creó en mí una fuerza, me dio dando una fuerza que yo no tenía. Tanto para combatir mis debilidades de hacer lo malo, y me ayudaba a hacer lo bueno. Ahí pues estaba también mi hermano Andrés Pérez, y hicimos unos estudios bíblicos. Nosotros lo hicimos nosotros mismos, leyendo la Biblia. La sabiduría nos la daba Dios, y empezamos, mi hermano y yo hicimos 10 temas de la Biblia y se los presentábamos a la gente. Íbamos y nos reuníamos y cantábamos cánticos y orábamos. Iba cambiando nuestra manera de proceder ante la adoración a Dios. En ese intervalo que estábamos caminando, es decir, mi hermano y yo, que nos reuníamos en un garaje, se reunían alguna otra gente que nos acompañaban. Nos acercamos mucho a la iglesia, empezamos a hacer retiros en la iglesia católica. Y allí fue que oímos entonces el comentario de este grupo que se reunían en Aguadilla, en un lugar que se llama El Prado. Tanto me entusiasmó esto, aunque ellos como que sarcásticamente hablaban de ellos, decían que eran como aleluya, y que lo que hacían era cantar y leer la Biblia y orar. Pues yo me interesé y acudí a ese lugar, y la primera vez que yo fui me impactó. Llenó un vacío muy grande que había en mi vida. Y me empecé a sentir como si yo flotaba en el aire. Yo le quería hablar a todo el mundo de Jesucristo. La obra del Espíritu Santo abre los ojos de estos hermanos para que puedan entender las Escrituras. El amor de Dios hace nacer en ellos una pasión por la palabra, como dice Amós 8:11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Qué importante es cuando los hombres de Dios viven la palabra y tras vivir la palabra de Dios, la comparten con otros. Nosotros comenzamos a mirar la bendición de la palabra de Dios. Se cumplió lo que decía en Amós, en el capítulo 8, verso 11, que Dios iba a enviar hambre y sed de su palabra, no hambre de comida y de bebida, sino de escuchar la palabra de Dios. Por poco la otra parte se cumple en nosotros.
que íbamos a caminar errantes de un lugar a otro buscando la palabra, no lo conseguíamos, pero Dios tenía unas personas allí para que cuando nosotros llegáramos, Él nos ayudara. Inmediatamente nace en su corazón el deseo de llevar la palabra a toda la gente. De ahí en adelante recuerdo que nosotros comenzamos una búsqueda profunda de Dios. Profunda, hermanos, de Dios. La palabra se convirtió en pan para nosotros, pan para nuestra vida. Donde quiera que íbamos, predicábamos esa palabra, le llevábamos la palabra a la gente. No había lugar donde fuéramos nosotros que no provocásemos a las personas o a los lugares donde íbamos, porque la palabra de Dios se mencionaba y a algunas personas les parecía extraño, especialmente cuando mencionabas el nombre de Jesucristo. Formamos un grupo de 11 personas, de 12 personas. Hicimos 11 estudios bíblicos y comenzamos a pedir hogares para que nos los dieran para llevar esa palabra. Como estábamos todavía dentro de la iglesia católica, pues nos daban la oportunidad. Recuerdo que fueron nuestros primeros pasos ahí. La visita a los hogares que nosotros dimos fue la bendición más grande que jamás tuvimos. Los estudios bíblicos que les dimos a la gente en las casas, nosotros íbamos hasta esas casas, es el resultado de hoy. O sea, hoy, esta iglesia que está aquí, esta congregación que nosotros comenzamos allá en la marquesina de nuestro hermano Lincoln. Aquí en mi barrio empezaron a surgir otra gente. Y un día trabajando en Sabana, me encontré con un hermano que se llama Moisés Miranda. Y no sé por qué, cuando lo saludé, dije, mira, hay un sitio en Aguadilla que se reúnen para alabar a Dios, para testificar y para cantar salmos y cánticos espirituales. Me gustaría que fuera. Solamente él me dijo, sí, ya yo estoy yendo a otro lugar. Moisés decide coordinar el primer culto carismático en Aguada, sin saber que esta llama encendida del Espíritu de Dios llegaría a cubrir todo el pueblo. Moisés me invita y yo voy con mi guitarra a Sabana, a una señora que se llama Doña Marcola, ya murió. Y ahí pues me uní con él e hicimos un círculo de oración. Me di a la tarea, sin tener conocimiento de nada, de dar el primer círculo de oración católico en la residencia, una residencia humilde de madera de la señora Marcolina Velázquez, una anciana que también era de la religión tradicional, la mamá de Ramona Benique, que persevera en esta congregación. Rápidamente Dios añade a este pequeño grupo los demás hermanos que compondrían el cuerpo de servidores. Cada cual llega por un motivo distinto, pero con un propósito en común. Uno de ellos, el hermano Lincoln Avilés, llega con el propósito de infiltrarse y espiar el movimiento carismático para luego informar a los sacerdotes. No, yo como buen católico que era en ese tiempo, pues fui a un retiro como le llaman allá, de Cuaresma, y en ese retiro se nos habló de un movimiento que estaba comenzando a surgir llamado Renovación Carismática Católica. Cuando yo escuché ese nombre me sorprendió, y me sorprendió el testimonio de lo que allí sucedía, dado el caso de que se manifestaba el Espíritu Santo en las actividades y pasaban cosas que yo nunca en la vida había experimentado. Se me entró un celo religioso y entonces yo quise descubrir qué era aquello, para saber si aquello venía de Dios o no venía de Dios, porque se me había enseñado incorrectamente que todo lo que no fuera del sistema no era de Dios. Mi idea era neutralizar todo lo que no fuera del sistema religioso en la cual yo estaba actualmente en ese tiempo. Neutralizar todo lo que no fuera, acabar con todo lo que no fuera eso, y si era bueno, claro, iba a examinarlo, pero tenía que cumplir con todos los ritos religiosos de la iglesia. En ese tiempo comencé ahí y comenzó una lucha con el grupo que estaba
y yo les enseñaba a ellos, les trataba de inculcar a ellos religiosidad, y ellos me encajaban la palabra de Dios. Esa palabra de Dios era fuerte para mí, yo no la había nunca recibido con la libertad que ellos la predicaban. Y ahí que al yo comenzar a escuchar esto, comenzó a chocarme y comenzó un celo terrible, como que algunos se estaban desviando de la sana doctrina que para mí era el sistema religioso en la cual yo estaba militando en ese tiempo. Comencé a llevar nombres y apellidos de las personas que yo entendía que no estaban cumpliendo con las reglas de la Iglesia Católica Romana. Es ahí que yo tenía un dilema entonces entre qué escoger, porque aun cuando yo hacía mi trabajo de perseguir y tratar de neutralizar todo lo que no fuera religiosidad, la palabra de Dios era más fuerte, y la palabra de Dios me convencía de que lo que yo estaba haciendo, estaba trabajando para la persona incorrecta y que tenía que trabajar para Jesús. Yo no era de las personas mejores del barrio, ni el mejor ejemplar que existía en mi comunidad. Ni el mejor ejemplo tampoco. Verdaderamente pues mi vida no era muy desordenada, pero realmente sabía que había algo que yo tenía que cambiar. Y gracias a que mis hijos fueron creciendo, me fui dando cuenta de que con tiempo yo podía arreglar las cosas, pues, y la insistencia también de un hermano que prácticamente fue mi compañero de trabajo, en el cual siempre insistía en que yo buscara de Dios, que buscara las maneras de reunirme con un grupo que se reunía y alababan a Dios y estudiaban la palabra, y siguió insistiendo y fue bastante necio. Tan necio fue que yo traté de contestar a su petición, y un día, por complacerlo, me dio con salir en día de la semana, que yo eso no lo acostumbraba nunca. Y fue un poquito asombroso o de sorpresa para mi esposa, porque yo nunca salía los días en semana, sino que eran los fines de semana y los cogía completos, desde viernes hasta domingo por la noche. Pero ese día pues me decidí y salí martes. No dije para dónde iba, ni quería que supiera nadie para dónde iba yo. Llegué al lugar y aquel día pues verdaderamente cuando llegué al sitio pues me recibieron con mucha alegría, mucho entusiasmo. Aquí llegó Chungo, mira Chungo, y por aquí. Y yo pues realmente me sentí bien, pero todo abochornado, porque yo verdaderamente no quería, vamos a decir, doblegar mi servicio, ¿no? O sea, no quería, vamos a decir, no tenía necesidad. Para mí no tenía necesidad de estar en ese sitio. Pero por complacerlo a él, fui, lo complací, y eso fue el primer día. Al tiempo, mi esposa, o al otro día, me parece que fue, a la otra semana, mi esposa insistió en acompañarme. Yo la llevé con unas condiciones: que se montara en el carro si quería, pero que yo no me comprometía a llevarla si a ella le gustaba. Por lo tanto, ella fue a acompañarme ese día. Pero ¿qué pasa? Que a ella le gustó y hubo fruto, porque yo verdaderamente busqué las maneras de cambiar. Conocí al Señor a través de una invitación que me hizo el sacerdote en la capilla que nosotros asistíamos del barrio María. Y él me dijo que al otro día iba a venir un grupo de hermanos que oraban raro y hacían cosas extrañas, que fuera a ese lugar al otro día. A eso de las 7 de la noche, al otro día, ahí estaba yo como buena discípula. Cuando yo llegué a aquel lugar, todos estaban orando a cabeza baja, era un grupito pequeño. Y cuando yo entré allí, que me fui acercando al grupito que estaba orando, tuve una experiencia con el Señor donde
yo aún con mis ojos cerrados, yo podía ver una luz bien grande que estaba sobre mi cabeza y era como si yo estuviera viendo el trono de Dios. En ese mismo momento yo lo único que pude decir, Señor, tan grande que tú eres y yo no estoy haciendo nada por ti. Desde ese momento mi vida fue cambiada totalmente. Empecé a experimentar una paz que nadie puede explicar. Empecé a experimentar un gozo. Empecé a sentir que yo andaba levente, el cual yo no le decía eso a nadie porque no me iban a entender, no iba a comprender lo que me estaba pasando. De ahí seguí con el grupo, que en aquel tiempo se le llamaba Servidores, y nos unimos al grupo, empezamos a ir por las capillas a predicar, a ir por las diferentes casas de los barrios a llevar la palabra, y eso era una felicidad inolvidable. Primeramente, pues había inquietudes, como todo ser humano, de buscar y agradar a Dios. Hasta el punto que cuando comenzaron a hacerse manifiesto los círculos de oración, pues estuvimos envueltos dentro de ellos, compartiendo en ayunos, en vigilias y en retiros que se hicieron también dentro del centro parroquial. Y se sacaban días, básicamente, en su totalidad para buscar el rostro del Señor y alabar y glorificar su nombre. Y fue creándose unas inquietudes más profundas de nuestro corazón de poder conocer más de Dios, de las promesas, de la bendición de uno poder recibir el Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Fueron charlas que se profundizaron dentro de nuestro corazón. Y cuando comenzó ese movimiento carismático, pues llegó un momento en que se daban estudios bíblicos y nos poníamos en la casa de nuestro hermano Andrés Pérez, y allí pues estaba Moisés Miranda, estaba Marcelino Pérez, se congregaba mi hermano Miguel Sánchez, que fue uno de los hermanos, fue mi hermano el que básicamente pues me orientó acerca de poder tener más conocimiento escritural. En una ocasión, militando yo en la Iglesia Católica Romana, me encontraba en una situación mal, no me sentía muy bien, y yendo con mi esposa, camino hacia casa de la hermana de ella, tuve una experiencia con el Señor, donde Dios me habló. Yo sentí la voz del Señor que me dijo, tu única solución es Dios. Eso marcó mi vida. Pues yo cuando llegué a mi casa y busqué el Nuevo Testamento, me cerré la puerta, me postré sobre la cama y empecé a pedirle a Dios perdón por todos mis pecados. Le pedí a Dios que me perdonara, que me libertara y que me ayudara. Yo quería ser feliz. Y yo sabía que el toque que Él me había dado, la voz que me había hablado había marcado mi vida. Aquel día yo sentí que una carga se había ido de mi vida, aquella aflicción que tenía, el Señor la quitó. 3 semanas después llegó la renovación. Ya yo estaba leyendo el Nuevo Testamento, me encuentro con un hermano que me dice, mira, van a dar unos círculos de oración en la capilla de acá del barrio María, que era bastante cerca donde actualmente yo vivo. Y me invitó. Y cuando yo escuché al grupo que, de hecho, quienes vinieron a dar el círculo de oración eran los hermanos de Sabana, que luego me enteré, el grupo de Sabana. Cuando comenzaron los cánticos, yo bajé la cabeza y yo bien tímido y no hallaba cómo mirar a la gente. Pero dentro de todo esto yo decía, por aquí hay algo diferente, porque la iglesia donde yo estaba, la iglesia católica, no se sentía nada.
y no, la gente no estaba tan contenta, tan alegre. Estaban, y yo decía, pero esta gente parecen aleluya. Y entonces yo empecé a sentir algo que la iglesia, pues, las actividades de la iglesia católica no sentía. Y era que había una experiencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y quiero compartir con ustedes lo que fue mi comienzo en el movimiento carismático. Un dato curioso es que la persona que me hace la invitación para ir a un círculo de oración es mi hermana Amelia, que hoy no está con nosotros, pues ya partió con el Señor, pero que nunca se congregó con nosotros, sino que siguió dentro de la iglesia católica. Y en esta ocasión mi hermana me invita y me dice, vamos para un círculo de oración, que me dicen que hay un montón de gente dentro de la iglesia católica que se están volviendo medio locos, y ellos brincan y ellos saltan y hacen unas manifestaciones. Y para mí, pues eso era curioso, porque eso era lo mío, brincar y el salto, y yo siempre he sido una persona muy alegre. Y en esa ocasión fui a compartir en ese círculo de oración. Y en ese día yo hice el ridículo, porque yo me reí y me burlé de aquellos hermanos como nunca. Como habían otras personas que se allegaban a indagar qué era lo que estaba pasando, pues yo iba a mofarme y a reírme, ya que yo era presidenta de la Juventud Acción Católica y hacía mis fiestas y mis actividades con los sacerdotes, y pensaba yo que yo tenía un alto conocimiento de lo que eran las cosas de Dios, pero qué equivocada estaba. En esa noche de ese círculo de oración me reí, me burlé, y luego que pasaron a la predicación, el Señor tenía la red para en esa noche traerme a sus caminos, y ese día comenzó a predicar un joven que era de mi comunidad, que yo lo conocía. Y cuando aquel muchacho pequeño que le conocíamos como Saqueo, ustedes saben que es Monserrate López, pero le decíamos Saqueo, y cuando aquel muchachito empezó a exponer aquella palabra con aquel poder, aquella autoridad, aquella sabiduría, aquello me dejó perpleja. Yo dije, ¿cómo es posible que este muchacho hable de esta manera que está hablando? Y aquello me cautivó, y desde aquel momento el Señor me arrestó, y fue mi comienzo en este camino del Señor. Por la gracia del Señor, pues conocí de estos caminos gloriosos del Señor desde la edad de 16 años. Estando en la Escuela Superior Dr. Carlos González, aquí en Aguada, fui invitado a un círculo de oración que llevaban a cabo los jóvenes estudiantes de la Escuela Dr. Carlos González, y me acerqué de manera como curiosidad, pero sin darme cuenta que con el tiempo pues me fue gustando el ambiente de oración, el ambiente que se llevaba a cabo dentro de esos círculos allí en la escuela. Y proveniendo de una familia religiosa, pues mi propósito inicial era ver qué era lo que se decía, qué era lo que se compartía dentro de esos círculos, para ver si estaba de acuerdo a lo que en nuestra fe como católicos pues se nos había enseñado desde bien pequeño. Comencé a leer la Biblia con ese propósito, y fue la palabra del Señor la que fue abriendo mi corazón, abriendo mi entendimiento para poder entender y comprender de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que se dio por nosotros allí en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos. Y dentro de ese ambiente que comencé dentro del movimiento de la renovación carismática aquí en Aguada, a participar entonces más de lleno en los círculos en la escuela, y no solamente en los círculos en la escuela, sino en los círculos de oración que se llevaban a cabo en las capillas de los barrios de nuestro pueblo de Aguada. Y hace aproximadamente 37 años que yo tuve un encuentro personal con Cristo. Antes de conocer al Señor, yo era muy religiosa, y yo practicaba en la religión donde yo estaba. Yo trataba de hacer lo mejor para agradar al Señor, pero yo no había tenido un encuentro personal con Cristo. Pero gracias al Señor le doy que un día mi cuñado William Cabán me invitó para un culto carismático de la iglesia donde yo pertenecía. Él me dijo, Chilita, te voy a invitar para este culto.
él me dijo, es una reunión que están dando los hermanos católicos, pero es un poco diferente, porque ahí cantan unos cánticos bien bonitos y hacen unas alabanzas. Es algo muy bonito, pero seguimos siendo católicos. Yo le dije, pues vamos para allá. Resultó que ese día que yo fui, llegué a la capilla de Sabana, que ahí había un grupo de hermanos, no eran muchos, y empezaron los cánticos y las alabanzas. Cuando empezaron a cantar, yo tengo un gozo en mi alma, aleluya. Yo empecé a sentir que mi corazón se me iba a salir del pecho. Yo empecé a sentir algo diferente. Yo dije, ¿qué es esto? Me asusté un poco, pero sentía un gozo tan grande que ese día el Señor me cautivó, hermanos. Tenía yo solamente 13 años de edad. Recibo una invitación de un hermano cuyo nombre es Sergio Serrano y a quien cariñosamente conocemos como el hermano Yello. Él es quien me hace una invitación para que fuésemos a la Capilla de las Marías, del barrio Marías de Aguada, donde allí se daban unos círculos de oración de la Renovación Carismática Católica. Yo nunca había visto uno, así que cuando él me hace la invitación me llega la curiosidad y quiero ir a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Voy con él, pero para mi sorpresa, cuando llego allí, lo que era un círculo de oración era algo maravilloso. Cuando yo llego allí, que veo que los hermanos están, primero que nada, están leyendo la palabra de Dios con una autoridad terrible, gloria al Señor, que impactaba la vida de uno. Y cuando veo que los hermanos empiezan con unos cánticos hermosos, levantando las manos al cielo y dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, realmente en ese momento empiezo yo a sentir en mi vida, en mi corazón, ese llamado de parte de Dios, el cual nadie puede resistir. Y el amor de Dios realmente me cubrió completamente en esa misma noche, para su gloria y para su honra. Los servidores se dieron la tarea de llevar el evangelio por los diferentes barrios del pueblo de Aguada. Pero como iba creciendo el movimiento y los dábamos en las casas, yo, como conocía a los sacerdotes, le pedí permiso para utilizar las capillas. Y la primera capilla que nos dieron fue la del barrio Malpaso, sector Sabana, donde resido. Nos dieron la de Cruces, nos dieron la de Cerro Gordo, sector Morales. Nos lo dieron los de Mamey. Nos dieron como 5 barrios, la de Naranjo Militar. Empezamos a hacer, nosotros a trabajar independientemente. Hacíamos retiros dentro del centro parroquial de Aguada. Hacíamos retiros, nosotros mismos lo desarrollábamos. De vez en cuando traíamos algún líder de Aguadilla o de otro lado, pero nosotros mismos hacíamos nuestros retiros y llevábamos nuestras predicaciones. Y la iglesia, la gente se iba uniendo en muchedumbre de gente. Muchas personas se congregaban. Pero la predicación del evangelio le traería grandes dificultades con la jerarquía católica. Comenzaron una persecución tremenda contra nosotros. Comenzaron a traer líderes de los más grandes que tenía la iglesia católica para persuadirnos de que nosotros no podíamos bregar en la forma que estábamos bregando. Tan es así que un sacerdote se atrevió a decirnos a nosotros, no, ustedes sigan para adelante, pero no pretendan que nosotros le digamos al pueblo estas cosas. No simpatizaban como cuando alabamos a Dios, que lo hacíamos voz audible, inclusive no les gustaban las panderetas. El problema de confesarnos, pues ya no sentíamos la necesidad de ir a decirle a nadie nuestros pecados. Ya no sentíamos bautizar a los niños infantes cuando nacían. No podíamos orarle a nadie, ni a ningún santo, ni a una María. Todas estas cosas nos trajeron dilemas y conflictos con los líderes grandes de la Iglesia Católica. Pero ya las misas no satisfacían nuestra vida como el círculo de oración carismático católico. Ahí había poder del Espíritu Santo de Dios. Ahí había un cambio distinto. Ahí se sentía la presencia del Señor. Y yo comencé a abandonar de ir
a las iglesias, a las capillas católicas. Entonces cuando viene la gran persecución, porque habían espías dentro de los círculos de oración y les llevaban por información a los sacerdotes de las cosas que se hacían. Comenzaron ellos a agarrar los sermones para atacar a los carismáticos católicos. Eso el espíritu se fue moviendo de tal manera que eso se fueron llenando las capillas. Y ya vino la persecución. Ya vino lo que se había eran sermones en contra de los carismáticos. A veces íbamos a buscar consuelo y lo que salíamos mucho era llorando porque nos maltrataban dentro de los mismos templos. Entre más presión, entre más persecución, entre más intento de los líderes de callar nuestra voz, de callar el movimiento, pues más crecía el movimiento. Más milagros Dios hacía, más transformaciones se daban a cabo por medio del Espíritu Santo en hogares, en familias. Hombres que salían del ambiente de las drogas, hombres que salían del ambiente del alcohol, eran transformados por medio del Espíritu Santo, hogares que eran restaurados, y todo ese mover del Espíritu Santo causó un impacto poderoso de parte de Dios en nuestro pueblo de Aguada. Y esto trajo como consecuencia el celo de los líderes religiosos. Esto produjo una reacción dentro del pueblo, y era que empezó a haber celo por causa del Evangelio de Jesucristo, porque hay muchas tradiciones que son tradiciones de humanas y mandamientos de hombres. Pues muchos de los mandamientos humanos fueron cayendo de por sí, y se fue levantando un solo nombre dentro de nuestra vida, y fue proclamar a Jesucristo. Para resolver el conflicto de una vez por todas, la jerarquía católica de Aguada citó a una reunión a todos los líderes servidores carismáticos el 7 de diciembre de 1977. Ellos asistieron a la misma sin saber que el propósito de esa reunión era su expulsión de la Iglesia Católica. Pero eso era propósito de Dios, porque el 7 de diciembre de 1977 nos llamaron a todos los que estábamos al frente, que nos llamábamos servidores, a la parroquia San Francisco de Asís, donde estaban los sacerdotes, donde estaban las monjas del Buen Pastor, del convento que estaba ubicado cerca de la urbanización Montemar, y nos leyeron un dictamen, una sentencia. Era para todos los líderes. Nos enviaron unas cartas para así entonces fuéramos citados, nos dieron la hora que teníamos que ir y el día, y fueron cartas entregadas a cada uno de los líderes personalmente. Ya tenían acordado lo que iban a hacer con nosotros, y parte de la prohibición o de las decisiones de ellos fue que nosotros no podíamos usar ninguna de las capillas para dar cultos de oración, ni usar el centro parroquial que nosotros dábamos retiro, ni tampoco participar de las misas que daban. O sea, fuimos completamente expulsados de la Iglesia Católica. Pues el mismo sacerdote que me invita para que yo fuera al círculo de oración me da una carta el cual se me citaba para ir a una reunión que se iba a dar en la parroquia. Ahí se había dado unas cuantas cartas para diferentes hermanos, y cuando estuvimos allí en la reunión se nos empezó a decir que ya nosotros no practicábamos una serie de dogmas que la iglesia practicaba. Claro, habíamos empezado a escudriñar las escrituras y ya sabíamos que había ciertas cosas que no eran de acuerdo a como nosotros lo veíamos en la palabra. Y se nos dijo que si nosotros no llevábamos lo que la iglesia creía, nos iban a tener que expulsar de la iglesia, se nos iban a cerrar las capillas. Habíamos acordado también de que todo lo que allí se nos dijera, nosotros nos quedáramos calladitos y esperáramos hasta lo último. Solamente se nos dijo que teníamos la libertad de predicar la palabra, solamente que hiciéramos el mensaje, se lo lleváramos a ellos. Si ellos estaban de acuerdo, sí, entonces podíamos predicar. De otra manera, seríamos expulsados.
En esa reunión se nos prohibió categóricamente seguir con nuestras enseñanzas y ajustarnos a los dogmas de fe que dentro de la iglesia se nos había enseñado desde el comienzo. Como respuesta a la reunión de expulsión, los servidores optaron por obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos expulsaron. Fue un día muy triste. Yo me acuerdo que el grupo de servidores pasaba de más de 20 o 25. Lloramos. Gemimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con la gente que se fue adoctrinando en los círculos de oración católico? Nos fuimos a la residencia del hermano Lincoln Avilés Miranda, el cual es mi primo. Y allí comenzamos a orar. Yo me acuerdo aquel momento que derramamos lágrimas. Llorábamos y gemíamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos diera dirección. Que nos diera dirección para qué nosotros íbamos a hacer, porque ya la mayoría de nosotros éramos libres. Pero había un pueblo que todavía no era libre, que se congregaba. Hasta que entonces pues decidió el hermano Lincoln invitarnos a su marquesina y allí empezamos a reunirnos. Allá nos fuimos y nos reunimos en mi casa, donde lo menos que yo pensaba era que iba a comenzar esta grande obra. Por eso es que el hermano Lincoln pues y su casa fue un punto clave dentro del nacimiento de esta congregación. Nos prohibían predicar en su nombre esa doctrina que íbamos llevando. Yo me acuerdo que yo dije, no, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Buscó la lectura que dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí comenzamos a glorificar al Señor, comenzamos a alabar a Dios, a llorar y a gemir. Y estuvimos en ese lugar por espacios de 3 años. Dios bendiga al hermano Lincoln, que ofreció su casa, su residencia, la marquesina en la parte de abajo. Hubo que extender un ranchón grandísimo que quedaba a la carretera principal. Pero no solamente en la marquesina del hermano Lincoln, hubo otras marquesinas en Mamey que nos las dieron, el hermano Alfonso. Hubo otra marquesina, el hermano Tito Lorenzo, Tito Rodríguez. Hubo otra marquesina que nos dieron, que fue el hermano Mariano. A causa de la expulsión, algunos fueron también echados de sus casas. Pero ya desde ese mismo momento, yo sabía que iba a tener problemas en mi hogar. Porque aunque mi padre no frecuentaba la iglesia católica, ya yo sabía que iba a tener problemas. Cuando yo llegué a mi casa, mi padre me dijo que como yo no era católica, tenía que salir del hogar. Fue algo bien triste para mí, porque había una madre que sufría. No fue fácil para mí porque como habíamos empezado a ser perseguidos, pues mi mamá empezó entonces a limitarme y a no darme permiso para la salida. Y yo me acuerdo que yo muchas veces me tenía que escapar, me escapaba de mi casa. Y cuando llegaba tenía que correr y cerrar la puerta porque mami me estaba gritando y yo te cojo porque yo no te voy a dejar ir más a esos círculos de oración. Cuando se da la expulsión de parte de los líderes católicos aquí en Aguada, pues la cosa cambió en casa radicalmente. Del hijo preferido, pues me convertí en la oveja negra de la familia. Y ahí comenzaron las situaciones difíciles y los encontronazos por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso le molestó a mi padre y me expresó que en la casa allí no podía leer más la Biblia. Él me prohibió leer la Biblia.
Y yo le dije, bueno papi, si esto es así, pues yo no puedo cumplir con ese su deseo, porque ya yo sin leer la Biblia no puedo vivir. A lo que él me dice, pues en el nombre de Cristo te me vas. Y me botó de mi casa, a lo cual pues salí, aún con el llanto y el dolor de mi madre. Salí, el hermano Chungo y la hermana Gladys me recibieron en su hogar, en lo cual estuve durante una semana allí hospedado. Yo fui el primero en mi familia, una familia completamente católica, y yo soy el más pequeño de 8 hermanos, gloria al Señor, y fui el primero que abrazó el Evangelio. Y para mi papá pues fue un poco difícil el que el menor de tu casa viniera a tratar de cambiar lo establecido, ¿verdad? Porque la norma era pues que todos seguíamos la religión tradicional. Me decía que pensara las cosas bien como padre al fin, pero siempre me dio la libertad de participar en el movimiento carismático. En una ocasión él hizo un intento y llevó a mi casa al padre Gabela y a 3 monjas más, las cuales tuvieron un diálogo conmigo para tratar de explicarme que realmente lo que yo estaba haciendo no era correcto, que yo tenía que permanecer en la Iglesia Católica. Pero para nosotros, gloria a Jesucristo, lo que veíamos era el cumplimiento de la palabra de Dios, que dice que aun cuando seamos, ¿verdad?, perseguidos por causa del Evangelio, lo que sentimos en nuestro corazón es gozo por servirle al Señor. Así que yo los escuché de buena gana, pero terminé básicamente más convencido de que el que me había llamado era Dios, gloria a Jesús, que me estaba haciendo el llamado real a que mi vida fuera consagrada completamente para Él. Como resultado de la expulsión, nace ese día la Iglesia Carismática Cristo Redentor. Nos reunimos los servidores para seleccionar qué nombre se le iba a poner. Para la gloria del Señor, yo propuse el nombre de Iglesia Carismática Cristo Redentor y fue aceptado. Con la ayuda del pastor Israel Vázquez de las Asambleas de Dios, los servidores dan el paso de ir a las aguas a bautizarse el 14 de octubre de 1978. Hasta que apareció un hombre que se llama Israel Vázquez, que supo de la noticia de que nos habían echado fuera de la iglesia, y él nos asesoró y nos dijo estas palabras: yo le aconsejo que no se unan a ninguna iglesia de las que están, sino que ustedes mismos se levanten como iglesia y le prediquen a los que están dentro de la Iglesia Católica. Cuando fuimos instruidos para ser bautizados en las aguas, allá en el pueblo de San Germán, por el pastor de la Asamblea de Dios, Israel Vázquez, después de haber pasado las clases del bautismo, fuimos al bautismo allí en Mayagüez, en la iglesia, en el sector del Maní, detrás de la iglesia, el aposento alto, allí en Mayagüez. Acto seguido, el hermano David Aponte es seleccionado entre los servidores como el primer pastor de la iglesia. David fue ordenado por el pastor Israel Vázquez el 15 de octubre de 1978. Y en aquel tiempo había que escoger un líder, porque toda organización tiene que tener un líder. Y fue ahí cuando se echó el sorteo que salió el hermano David Aponte, hoy mora con el Señor, el que fue el primer pastor de la Iglesia Carismática. Nosotros conocimos al Señor bien jovencitos. David, cuando lo instalaron como pastor, yo creo que tenía algunos 24 o 25 años. Yo era un poco más joven que él. Y tengo que decirles que David siempre fue una persona bien sensible al Espíritu. Siempre estaba disponible, ¿verdad? Aunque no había tenido un encuentro realmente antes de ser pastor con el Señor Jesucristo, siempre fue una persona que le gustaban las cosas de la iglesia, cantar himnos. El primer año fue un poco difícil para él porque, como les digo, él era una persona apasionada en todo lo que hacía. Era perfeccionista en todo lo que hacía. Junto con los servidores hubo un pueblo que también decidió salir de Roma y del mundo para seguir a Cristo. Es así como el primer grupo de hermanos, compuesto por más de 100 personas, deciden ir a las aguas bautismales. El bautismo se llevó a cabo el 15 de noviembre de 1978 en la playa de Aguana.
Para cumplir con los requisitos del Estado, la iglesia fue debidamente incorporada el 29 de noviembre de 1978, bajo el nombre Iglesia Carismática Cristo Redentor, Inc. Firman como incorporadores Francisco Cabán, Eulalia Avilés, Marcelino Pérez, Moisés Miranda y David Aponte. Pero al pasar el tiempo el número de hermanos aumentó rápidamente y era evidente la necesidad de hacer un templo. Los hermanos emprendieron esa tarea con mucho esmero y amor. Con la cooperación económica y de mano de obra de los hermanos, el templo se hizo una realidad. El 26 de noviembre de 1981 se inaugura el primer templo localizado en el barrio Marías de Aguada. Recuerdo el momento cuando rompimos o cortamos la cinta, aleluya, para entrar al templo. Fue algo sumamente emocionante. Y siempre me acuerdo de este Salmo 42 que dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, donde me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y del pueblo en alabanza, aleluya. Ese día para mí sentí que tras de años de sufrimiento y de lágrimas, cuando cortamos la cinta y pudimos entrar juntamente con un pueblo que estaba dispuesto, que tenía una energía para adorar a su Señor, aleluya, aquello era tremendo, sentí que el Salmo 42 se cumplió en la iglesia carismática y en mí como esposa de pastor. El primer templo es expandido en el 1994 para poder acomodar el gran número de hermanos que componen la iglesia. Actualmente el templo puede acomodar cerca de 700 personas. Para la gloria de Dios, esta iglesia ha sido dirigida por 4 pastores hasta el presente. Pastor David Aponte de 1977 al 1983. Pastor Oscar Sánchez de 1983 al 1991. Pastor Andrés Pérez de 1991 al 2010. Y nuestro pastor Abdías Cabán desde el 2010 hasta el presente. De esta iglesia Dios ha levantado obreros y pastores en distintos pueblos de Puerto Rico. Iglesia Mar de Cristal de Rincón y su pastor Moisés Miranda. Templo del Altísimo de Moca y su pastora Norma González. Iglesia Carismática Cristo Redentor de Aguadilla y su pastor Noel Muñiz. Iglesia Carismática Nueva Vida de Aguada y su pastor José Che Acevedo. Otros hermanos han sido llamados por Dios a levantar obras nuevas, como Tito Rodríguez, pastor de la iglesia Refugio de Amor de San Sebastián, y Salomón Camacho, pastor de la iglesia Puerta de la Hermosa en Moca. La expansión de la iglesia ha cruzado los mares hasta llegar al estado de Illinois. Allí se encuentra el pastor Edwin Ruiz en Aurora y Héctor Rivera, pastor de la iglesia carismática Cristo Redentor de Elgin. Al celebrar nuestros 35 años como iglesia, damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, quien ha permitido que llevemos este breve documental de la historia de la iglesia carismática Cristo Redentor de Aguada. Gracias a todos los que colaboraron con el mismo. Dios les continuará bendiciendo. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria
amor y tu verdad.